continuamos con nuestra serie de predicaciones que nos está llevando a recorrer las 7 cartas que nuestro Señor Jesucristo dirigió a las 7 iglesias de Asia Menor, registradas en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Como vimos la semana pasada, estas cartas fueron escritas originalmente a 7 iglesias reales que se encontraban en ciudades que pertenecían a provincias romanas de Asia Menor. Sin embargo, a pesar de que fueron dirigidas originalmente a estas 7 iglesias locales, el Señor quiso que su mensaje llegara mucho más lejos. Por eso, al final de cada una de estas cartas encontramos la repetida expresión que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, mis hermanos, estas cartas no son simplemente un registro de lo que Cristo dijo a 7 congregaciones del primer siglo. Son también palabras del Espíritu Santo para la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. La semana pasada, viendo la primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso, pudimos ver que era una iglesia que exteriormente tenía muchas cosas que admirar. Era una iglesia trabajadora, doctrinalmente firme, perseverante, que no soportaba a los falsos maestros y que había probado a quienes se hacían llamar apóstoles sin serlo. Y Cristo mismo reaccionó y reconoció todas estas cosas. Pero había un problema: habían dejado su primer amor. Y esto nos enseña, mis hermanos, que una iglesia puede continuar trabajando, puede conservar una enseñanza correcta, puede defender la verdad y puede permanecer firme frente al error, y sin embargo estar atravesando un proceso de enfriamiento espiritual. Por eso, Cristo llamó a Éfeso a recordar de dónde había caído, a arrepentirse y a volver a las primeras obras. Ahora bien, el día de hoy vamos a pasar de Éfeso a la segunda de estas iglesias. Por tanto, veremos el mensaje de la iglesia de Esmirna. Y al hacer un contraste con la iglesia de Éfeso, vemos algo interesante. Pues mientras Éfeso necesitaba volver a aquello que había dejado, Esmirna debía perseverar en aquello que la caracterizaba en el presente. Mientras Éfeso necesitaba recuperar su primer amor, Esmirna necesitaba mantenerse firme en medio del sufrimiento. Y esto hace que esta carta sea especialmente relevante para nosotros. Porque una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es permanecer firme cuando obedecer tiene un costo. Es fácil ser fiel cuando las circunstancias son favorables. Es fácil hablar de nuestra confianza en Dios cuando las cosas marchan bien. Es fácil decir que Cristo es nuestro Señor cuando seguirlo no cuesta demasiado. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra fidelidad comienza a tener un precio? ¿Qué sucede cuando hacer lo correcto trae consecuencias? ¿Qué sucede cuando seguir a Cristo significa renunciar a algo que queremos conservar? ¿Qué sucede cuando somos rechazados por nuestra fe? Cuando atravesamos una dificultad que no esperábamos. O cuando nuestras circunstancias parecen contradecir aquello que creemos acerca de Dios. ¿Qué sucede? La iglesia de Esmirna conocía muy bien todas estas cosas. Pero antes de hablar de esta pequeña iglesia, quiero que conozcamos un poco la ciudad en la que se encontraba. Esmirna era una ciudad situada en la costa occidental de Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía y actualmente recibe el nombre de Izmir. Era una ciudad hermosa, próspera y económicamente importante. Era conocida por su riqueza y por su desarrollo comercial, científico y cultural. De hecho, llegó a ser conocida como una de las ciudades más importantes de aquella región. Pero había algo que hacía especialmente difícil la vida de los cristianos que vivían allí. Esmirna era una ciudad profundamente leal a Roma. El culto al emperador tenía una presencia muy importante en la vida pública de la ciudad. Y esto significaba que confesar públicamente que Jesucristo era el Señor podía convertirse en un problema muy serio. Pues para un cristiano afirmar que Jesús es el Señor era una declaración de fidelidad real.
Y precisamente por causa de esa fidelidad, muchos de aquellos creyentes tuvieron que sufrir. Hermanos, la iglesia que estaba en Esmirna no era una iglesia instalada en una sociedad cómoda para el cristianismo. Era una iglesia que vivía bajo profunda presión, que sabía lo que significaba perder cosas por seguir a Cristo, que conocía la pobreza y conocía la tribulación. Incluso llegaría el momento en que algunos de sus miembros conocerían la cárcel y hasta la muerte. De hecho, cuando vamos a la historia de la iglesia, vemos que se nos habla de Policarpo, quien fue pastor de Esmirna y según la tradición fue discípulo del apóstol Juan. Este Policarpo, años después, ya siendo un anciano de aproximadamente 86 años, enfrentaría el gran dilema de negar a Cristo por conservar su vida. Sin embargo, se mantuvo firme y fiel, por lo que fue llevado a la hoguera para ser quemado vivo, convirtiéndose así en uno de los testimonios más conocidos de fidelidad cristiana de los primeros siglos. Ahora bien, es cierto que hasta ahora en nuestro contexto no ha habido persecución. Es cierto que hasta la fecha no nos encontramos padeciendo lo que otros hermanos padecen en otros países que sí están viviendo horribles realidades. Sin embargo, mis hermanos, nosotros no estamos exentos de vivir ese dilema. Pues vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a comprometer nuestra fidelidad a Cristo. Quizás no enfrentamos las mismas circunstancias que aquellos creyentes. Quizás no tengamos que escoger entre negar nuestra fe o morir. Pero sí podemos experimentar presión para callar aquello que creemos. Podemos experimentar rechazo, podemos enfrentar burlas o encontrarnos en situaciones donde hacer lo correcto no sea lo más conveniente desde una perspectiva humana. Y también existen pruebas que no necesariamente vienen directamente de una persecución por causa de nuestra fe, pero que igualmente ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Quizás una enfermedad, una pérdida, una dificultad familiar, una situación económica o una oración que parece no recibir respuesta. Y precisamente ahí es donde nuestra fe se pone a prueba. Porque mientras todo marcha bien, muchas veces no sabemos realmente cuánto confiamos en Dios, pero las pruebas ponen de manifiesto aquello en lo que verdaderamente estamos descansando. Y quizás alguno de ustedes está atravesando por una situación parecida o una temporada así. Tal vez nadie lo sabe. Tal vez has venido hoy a la iglesia, pero estás cargado con una preocupación que solamente tú y Dios conocen. Tal vez estás cansado. Quizás estás atravesando una prueba o te preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? Por eso, mis hermanos, esta carta no solamente es necesaria para una iglesia que vive bajo persecución. Es necesaria para todo creyente que alguna vez se ha preguntado cómo debe permanecer fiel cuando la vida se vuelve difícil. Y es precisamente aquí donde encontramos una de las grandes lecciones de esta carta. Y es que Esmirna era una iglesia pequeña, era una iglesia perseguida, era una iglesia pobre. Pero su mayor bendición, mis hermanos, no fue un crecimiento congregacional o dejar de ser perseguida, ni mucho menos tener mucho dinero, sino el poder escuchar nuevamente la voz de su Señor. Esa fue y esa es la mayor bendición de esta pequeña iglesia. Así que acompáñenme al pasaje en el que estaremos hoy, donde veremos el mensaje a la segunda de estas iglesias que estaremos considerando en esta serie. En esta oportunidad veremos lo que el Señor dice a esta iglesia y lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Así dice el Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. He titulado el mensaje de esta mañana, Sé fiel hasta el final. Sé fiel hasta el final. Como vimos la semana pasada, cada una de estas cartas sigue una estructura o un patrón semejante. Cristo comienza presentándose de una manera particular, tomando elementos de la visión gloriosa que Juan había recibido en el capítulo 1. Después evalúa la condición espiritual de la iglesia, reconoce aquello que está bien, señala también aquello que necesita ser corregido y exhorta a la iglesia hasta que finalmente presente una promesa para el vencedor. Sin embargo, mis hermanos, cabe destacar que la iglesia de Esmirna junto a la iglesia de Filadelfia, que veremos más adelante, son las únicas dos iglesias las cuales el Señor no tiene nada malo que decir de ellas. Por tanto, es necesario tomar en cuenta lo que el Señor describe de estas como un recordatorio para nosotros de lo que debemos procurar como iglesia. Pero antes de mostrarnos un diagnóstico de la misma, Cristo comienza presentándose. Es por ello que lo primero que vemos en esta carta a la iglesia de Esmirna es la descripción de Cristo, el cual se presenta como el Señor eterno que venció la muerte. Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En primer lugar, recordemos que el ángel acá es el pastor o anciano de la iglesia. Pues la palabra ángel viene de ángelos, que significa mensajero. Cristo hace que Juan escriba las cartas y las envía a los pastores de cada iglesia local. Pero fíjense que a pesar de las circunstancias y los sufrimientos, Cristo no comienza ni consolándolos, ni explicándoles el por qué estaban pasando lo que estaban pasando, sino que comienza diciéndoles quién es Él. Y esto tiene mucho sentido, mis hermanos, porque una iglesia que está atravesando sufrimiento, lo que más necesita no es simplemente una explicación de sus circunstancias, sino una visión correcta de su Señor. Esmirna necesitaba recordar quién era Cristo frente a la muerte que los acechaba. Por eso Cristo comienza diciéndoles que Él es el primero y el postrero. Y esta expresión tiene un profundo significado bíblico, pues, por ejemplo, en Isaías Dios mismo utiliza un lenguaje semejante para afirmar su absoluta soberanía sobre la historia. Dice Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en Isaías 48:12 dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Es por eso, mis hermanos, que cuando vemos a Jesús aquí que se presenta ante Esmirna como el primero y el postrero, está afirmando que es el Señor de la historia. Está recordando que estaba antes de que comenzara todo y que permanecerá cuando todo lo demás haya terminado. Los imperios van y vienen, los gobiernos cambian, las ciudades prosperan y son destruidas. Los hombres nacen y mueren. Las generaciones pasan, pero Cristo permanece. Y eso era exactamente lo que la iglesia perseguida como Esmirna necesitaba recordar. Pues vivía en un mundo donde parecía que Roma tenía la última palabra. Tenía poder, tenía los soldados, tenía la autoridad política. Roma podía quitar propiedades, podía encarcelar, incluso quitar la vida a las personas. Pero Cristo está diciendo a su iglesia, Roma no tiene la última palabra. El emperador, el gobernador, los perseguidores, ni la muerte tiene la última palabra. Pues la última palabra la tiene aquel que permanece, aquel que es el primero y el postrero. Y Esmirna, mis hermanos, necesitaba recordar que Jesucristo es soberano sobre todo. Y que aun cuando la vida de su iglesia está
amenazada, Él continúa teniendo el control. Esto nos recuerda, mis hermanos, que el sufrimiento no ha colocado a Dios fuera de su trono. Tu enfermedad, tu necesidad, la oposición que puedas experimentar por causa de tu fe, la puerta que se cierra, la pérdida que experimentes, ni siquiera la muerte misma destrona a Cristo. Porque Él es el primero y el postrero, quien gobierna por los siglos de los siglos. Pero fíjense que Cristo no se detiene allí, pues añade algo extraordinario al decir, el que estuvo muerto y vivió. Esta iglesia que estaba siendo perseguida para ser asesinada, necesitaba recordar que Cristo sabe lo que es eso, que su muerte no fue simbólica, que fue clavado en una cruz, que su cuerpo fue colocado en una tumba, que sus discípulos lloraron, que sus enemigos celebraron y que cuando todo parecía haber terminado, volvió a la vida. Cristo murió, pero la muerte no pudo retenerlo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo es el Señor de la vida. Jesús mismo había dicho en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora ese mismo Cristo le lleva la esperanza que necesita en medio de las dificultades. Esmirna estaba sufriendo. Sus miembros perdían bienes, algunos eran encarcelados, otros probados y algunos incluso morían. Pero Cristo les está recordando que no deben mirar solamente aquello que puede quitarles el mundo, sino al que atravesó la muerte y salió de ella victorioso. Hermanos, esto debería cambiar nuestra perspectiva, porque el Evangelio nunca ha prometido que el creyente no morirá, sino que la muerte no tendrá la última palabra sobre el creyente. Jesús dijo en Juan 16, 25, 26, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pablo lo explica en 1 Corintios 15, cuando dice que Cristo es primicia de los que durmieron. Su resurrección fue el comienzo y la garantía de la resurrección de todos los que estamos unidos a Él. Cristo resucitó y por eso nosotros resucitaremos. Cristo venció la muerte y por eso la muerte no puede destruir definitivamente a quienes pertenecen a Cristo. Por eso, cuando Jesús se presenta ante Esmirna como el que estuvo muerto y vivió, no está simplemente recordándoles un acontecimiento del pasado, está mostrándoles la seguridad de su futuro. Y aquí hay algo que debemos entender bien. La esperanza cristiana no consiste en pensar que de alguna manera nuestros problemas terminarán si tenemos suficiente fe. La esperanza cristiana consiste en saber que aunque nuestros problemas no terminan en esta vida, Cristo ya aseguró nuestro destino eterno. Por eso, mis hermanos, podemos atravesar el sufrimiento más profundo sabiendo que nuestra historia no termina allí. Y eso fue lo que permitió a los primeros cristianos permanecer fieles. No porque fueran personas naturalmente más valientes que otros. No porque no sintieran miedo ni porque fueran indiferentes al dolor, sino porque habían puesto su mirada en una esperanza más grande que el sufrimiento. En Cristo, nuestra esperanza. Esto debe recordarnos, mis hermanos, que seguir a Cristo no significa necesariamente tener una vida cómoda. El Nuevo Testamento nunca presenta al cristianismo como una promesa de ausencia de problemas. Jesús lo dijo a sus discípulos en Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. También Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12 lo siguiente. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y en Romanos 8 nos recuerda que somos más que vencedores, no porque nunca suframos, sino porque precisamente en medio de la tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, somos más que vencedores en Cristo.
La victoria en Cristo no implica ausencia de sufrimiento, sino que el sufrimiento no puede separarnos de Él. Y por eso el punto de partida de esta carta es tan importante, porque la fidelidad del creyente no nace de contemplar primero nuestros problemas, sino en contemplar primeramente a Cristo. Y hermanos, necesitamos mantener esa perspectiva. Que cuando atravesemos una dificultad, nuestra tendencia no sea primero mirar el problema, sino la grandeza de Cristo. Cuando un diagnóstico nos asuste, cuando el futuro nos preocupe, cuando sintamos que no podemos más y la muerte nos confronte, necesitamos recordar quién es Cristo. Él es el primero y el último. Él estuvo muerto y Él volvió a la vida. Nuestra vida no está gobernada por las circunstancias, ni por los hombres, ni siquiera por la muerte, pues estamos en las manos de Cristo. Y esto es relevante también para quienes no creen. Esto es relevante para quienes no han creído en Cristo, para aquellos que aún no han confiado en Jesús. Deben entender con claridad, mis hermanos, y debemos proclamarles con claridad que el cristianismo no consiste simplemente en admirar a un hombre que vivió hace 2000 años. Cristo no es solamente un maestro moral, es el Señor de la historia, el vencedor de la muerte y el único que puede dar vida eterna. Muchos hoy día que no conocen a Cristo están viviendo con miedo a la muerte. Pero para aquel que ha creído, puede tener la esperanza de vida eterna. Muchos ponen y construyen su seguridad alrededor del dinero, la salud, la familia, el trabajo o de sus propios logros. Pero llegará un día en que ninguna de esas cosas podrá sostenerles. Y la pregunta más importante no será cuánto acumuló, cuánto logró o cuánto tiempo vivió. La pregunta más importante será si pertenece a Cristo o no. Porque solamente en Cristo hay esperanza más allá de la tumba. Para nosotros, mis hermanos, esta verdad debe producir una gran confianza. No sabemos qué pruebas vendrán, ni qué sufrimiento nos tocará atravesar o cuánto tiempo tenemos por delante. Pero lo que sí sabemos es quién está delante de nosotros. Cristo, el primero y el último. El que estuvo muerto y volvió a la vida. Y si Él realmente es nuestro Señor, entonces podemos enfrentar el futuro sin tener que conocer todos los detalles de lo que ha de porvenir. No necesitamos saber qué ocurrirá mañana para descansar hoy. Necesitamos saber quién gobierna mañana. Y ese es Jesucristo. Ahora bien, después de presentarse de esta manera, Cristo comienza a hablar directamente a la situación de Esmirna, al diagnosticarla. Por tanto, nuestro segundo punto del mensaje es el elogio, en donde les recuerda que son una iglesia pobre ante el mundo, pero rica ante Cristo. El versículo 9 comienza diciendo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Al examinar la condición de esta iglesia, Cristo conoce su tribulación. Y Juan, cuando escribe esta palabra tribulación, tiene la idea de transmitir presión, aflicción, angustia, una imagen de algo que aprieta a una persona hasta ponerla bajo una enorme presión. Pues aquellos creyentes estaban viviendo bajo circunstancias muy difíciles. Su fidelidad a Cristo les estaba costando todo. La ciudad de Esmirna era una ciudad próspera y estratégicamente importante. Ella estaba fuertemente identificada con Roma y con el culto al imperio. La lealtad del emperador formaba parte de la vida pública de la ciudad, y el problema para los cristianos era que la fidelidad a Cristo no podía coexistir con la idea que el César era el Señor. Ellos manifestaban con convicción que Jesucristo era el Señor, y esa confesión tenía consecuencias.
La fidelidad para Esmirna implicaba, mis hermanos, perder oportunidades económicas, relaciones sociales, seguridad y reputación. Por eso Cristo les dice: yo conozco tus tribulaciones. Él sabía exactamente lo que estaban viviendo, no se le escapaba ningún detalle. Sabía lo que habían perdido, las presiones que estaban soportando y lo que significaba permanecer fieles en medio de una sociedad que quiere que renuncien a Él. Y hermanos, eso tiene una aplicación muy directa para nosotros. Pues aunque nadie aquí esté experimentando exactamente las mismas circunstancias que la iglesia de Esmirna, podemos llegar a experimentar en menor o mayor medida lo que significa ser presionados por causa de Cristo. Hay momentos en que obedecer al Señor cuesta. Cuesta mantener convicciones bíblicas cuando esas convicciones son impopulares. Cuesta rechazar una oportunidad que exige desobedecer a Dios. Cuesta permanecer fiel cuando otros avanzan precisamente porque están dispuestos a comprometer sus principios. Pero vale la pena permanecer fiel a Cristo, pues Él conoce todas las cosas. Tu fidelidad, mi hermano, tu fidelidad silenciosa, el sacrificio que nadie conoce, la lágrima que nadie ve, la presión que otros minimizan, todas esas cosas Cristo las conoce. Hermano querido, la lucha que llevas en silencio por permanecer fiel al Señor, Cristo la conoce. Todo lo que tú, con la ayuda del Espíritu Santo, haces para mantenerte fiel al Señor, todas esas implicaciones, el Señor las conoce. Y es el mismo Señor que te da fuerza. Es el mismo Señor que te anima. Es el mismo Señor incluso que te redarguye de pecado por medio de su Santo Espíritu para que tengas que corregir lo que debes corregir y andar en comunión con Él. Ahora bien, el Señor no solo expresa de la iglesia de Esmirna que conoce su tribulación, también dice: yo conozco tu pobreza. Y esto no describe simplemente a alguien que tiene poco. Habla de una pobreza profunda, extrema, de una condición de verdadera necesidad. Estos creyentes estaban pagando un precio material por seguir a Cristo, lo cual confronta directamente la idea errada del falso evangelio de la prosperidad, el cual expresa que si una persona tiene suficiente fe, necesariamente tendrá prosperidad material. Tendrá salud, tendrá comodidad y éxito visible. Si esa fuera la enseñanza de Cristo, Esmirna sería una iglesia espiritualmente fracasada. Pero fíjense en lo que Jesús hace. No les dice: son pobres porque les falta fe. O si creyeran realmente, Dios los haría ricos. O declaren prosperidad y salgan de esa situación. No, Cristo conoce su pobreza y la expresa sin convertirla en una acusación. Pues su pobreza estaba relacionada con su fidelidad a Cristo. Por eso dice: pero tú eres rico. Fíjense el contraste. Pobres según los hombres, pero ricos según Cristo. Pobres en bienes temporales, pero ricos en tesoros eternos. Por eso Cristo les dice: ustedes son ricos. Por eso mismo Cristo en Mateo 6, 19 al 20 dijo que no debemos hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, sino hacernos tesoros en el cielo donde nada puede destruirlos. ¿Está diciendo que el dinero está mal? No. Lo que está diciendo es que tu amor no puede estar centrado en el dinero. El Señor tiene que ocupar el primer lugar. El Señor tiene que ocupar la preeminencia en nuestras vidas. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. De nada sirve tener mucho o tener poco si tu corazón, si tu espíritu, si tu espiritualidad está pobre. De nada sirve la condición externa o la situación en la que te encuentras acá si no estás en comunión con el Señor. Por eso Pablo también utiliza una expresión que parece contradictoria desde la perspectiva humana al decir en 2 Corintios 6:10, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es exactamente lo que vemos en Esmirna. Ellos no tenían mucho según los parámetros sociales,
pero poseían aquello que ningún perseguidor podía quitarles. Tenían a Cristo, tenían el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios, la esperanza de la resurrección, una herencia incorruptible y la promesa de la vida eterna. Por eso eran ricos. Hay riquezas que el mundo no puede reconocer porque no puede verlas. El mundo puede calcular cuánto tienes en una cuenta bancaria, puede evaluar tu casa, decir que eres pobre porque tienes poco, pero Cristo calcula tu herencia eterna para decirte, tú eres rico. Por eso necesitamos tener mucho cuidado con la manera en que interpretamos nuestras circunstancias. Una dificultad no significa necesariamente que Dios te haya abandonado. Una enfermedad no significa necesariamente que Dios esté contra ti. Una pérdida económica no significa necesariamente que te falte fe. Una temporada de sufrimiento no significa necesariamente que estás fuera de la voluntad de Dios. No necesariamente. A veces precisamente porque estamos caminando fielmente con Cristo sufriremos. Eso no significa que Dios haya perdido el control, significa que estamos viviendo en un mundo que todavía se revela contra su Creador. Jesús nunca prometió a sus discípulos una vida sin sufrimiento. De hecho, les digo claramente en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, Cristo no siempre promete sacarnos de la tribulación, pero sí estar con nosotros en medio de ella y sostenernos fielmente hasta el final. Eso fue lo que ocurrió con Pablo. En 2 Timoteo 4, cuando estaba cerca del final de su vida, Pablo dice que en su primera defensa que nadie estuvo a su lado. Humanamente Pablo estaba solo, pero inmediatamente añade, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Iglesia, nuestra vida está segura en las manos de nuestro Señor. Por eso debemos mantener la mirada en Él. Debemos mantener la mirada en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue diciendo el texto que Cristo conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es importante tener presente que este texto no implica que Cristo esté haciendo una condenación étnica de los judíos. El problema no era su origen étnico, sino su oposición consciente ante Cristo y su persecución contra su pueblo. La expresión blasfemia puede tener también el sentido de calumnia, difamación. Estos opositores estaban acusando a los cristianos y contribuyendo a la hostilidad que estaban experimentando. Ellos los estaban entregando ante el César. Y Jesús utiliza una expresión muy fuerte al decirle sinagoga de Satanás. Pues aquellas personas estaban actuando como adversarios de Cristo al oponerse a su pueblo. Hermanos, detrás de toda persecución a la iglesia existe una realidad espiritual. Por eso Pablo dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es simplemente contra seres humanos, sino contra poderes espirituales de maldad. Pero debemos observar algo. Aunque Satanás estaba detrás de esa persecución, detrás de esa oposición, Satanás no tenía el control. Pues incluso esa persecución ocurre bajo los límites establecidos por Dios. Y esto es precisamente lo que hacía que Esmirna pudiera considerarse rica aún siendo pobre. Porque su verdadera riqueza no estaba en las circunstancias que podían cambiar de un día a otro. Estaba en una relación con Cristo que podía quitarlas según su voluntad. Porque si tenemos a Cristo, mis hermanos, poseemos una riqueza que ninguna crisis económica puede destruir, ninguna enfermedad puede cancelar, ninguna persecución puede arrebatar y ni siquiera la muerte puede terminar. Y esto es especialmente importante para nosotros como iglesia, mis hermanos, porque no debemos medir la salud espiritual de una congregación solamente por lo que puede mostrar externamente. Una iglesia puede tener pocos recursos, ser pequeña, desconocida, sufrir oposición,
no tener reconocimiento social y aún así ser rica espiritualmente. Porque la verdadera riqueza de una iglesia no se mide por lo que posee, sino por su fidelidad a Cristo. Sin embargo, todo el que sufre quiere que el sufrimiento se detenga. Pero Esmirna, en vez de escuchar eso, recibe de nuestro Señor la noticia de que una prueba todavía mayor se acercaba a ella. Por tanto, los exhorta. Es por ello que el tercer movimiento que nos muestra este pasaje es la exhortación, mediante la cual dice: no temas, sé fiel hasta la muerte. Hasta aquí Cristo ha reconocido la realidad que estaba viviendo la iglesia de Esmirna. Él conoce su tribulación, conoce su pobreza y conoce también la oposición que estaba enfrentando. Pero ahora el Señor no les promete que el sufrimiento desaparecería inmediatamente. En lugar de eso, los prepara para lo que viene y les dice en el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Es importante tener presente que Cristo no está diciendo que no habrá razones para sentir temor. Al contrario, les anuncia que todavía vendrían momentos difíciles, que habrá prisión, habrá prueba y para algunos incluso la muerte. El temor podía estar presente. De hecho, el temor estaba presente en la iglesia de Esmirna. Pero el temor no debía gobernar sus corazones. Por eso les dice: no temas. Y luego añade: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Satanás estaba detrás de aquella persecución. Estaba orquestando y estaba acechando como león rugiente, pero dentro de los límites del Dios soberano. Por eso el texto dice que serían puestos en prisión para que fuesen probados. La prueba no era señal de que Dios hubiera perdido el control. Dios podía utilizar incluso aquella situación dolorosa para fortalecer y manifestar la auténtica fe de su iglesia. Por eso Santiago dice que las pruebas producen perseverancia, y Pedro compara la fe probada con el oro que es refinado por fuego. A veces en medio de la prueba, Dios está obrando en nosotros de una manera que no podemos ver todavía. Y lo mejor para el creyente es que todo sufrimiento, mis hermanos, es limitado. Todo sufrimiento es limitado. Por eso Cristo añade: y tendréis tribulación por 10 días. El sufrimiento no es eterno. Satanás tiene límites. Los perseguidores tienen límites. La prueba tiene límites. Pero Cristo, su gracia, su amor y su misericordia no tienen límites, sino que permanecen para siempre. Es por ello, mis hermanos, que la exhortación que hace a la iglesia es: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el final. Cristo les llama a permanecer fieles en medio del sufrimiento. Y para estos creyentes no era una expresión figurada. Algunos realmente podían morir. Jesús no rebaja el costo del discipulado para hacerlo atractivo. Así como nosotros no debemos rebajar, diluir el evangelio para hacerlo atractivo a las personas. Cuando llegue el momento, mis hermanos, que el Señor nos permita o nos ponga a escoger entre nuestra comodidad y nuestra fidelidad a Cristo, Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Hay momentos en los que obedecer a Cristo nos puede costar algo. Y precisamente ahí debemos recordar las palabras del Señor: sé fiel. No significa que nunca tengas miedo
No significa que nunca tendremos que llorar o nos sintamos débiles. Significa que aún con lágrimas, aún con debilidad, aún con enfermedad, debemos seguir confiando en Él. Aún con temor, debemos seguir obedeciendo. Aún sin comprender lo que Dios está haciendo, debemos seguir creyendo que Él es bueno. Porque la perseverancia cristiana no descansa finalmente en nuestra propia fortaleza, descansa en Cristo. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Nosotros podemos cansarnos, pero Él permanece fiel. Por eso cuando Cristo dice, sé fiel hasta la muerte, no está colocando sobre nosotros una carga que debamos llevar con nuestras propias fuerzas. Está llamándonos a permanecer aferrados a aquel que ya venció la muerte. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y una simple filosofía de superación. El cristianismo no nos dice, sé fuerte porque tú puedes. Nos dice, sé fiel porque Cristo es fiel. Hermanos, no abandonemos a Cristo cuando obedecerle nos cueste. Permanezcamos fieles a pesar de la dificultad. Permanezcamos fieles a pesar de la oposición. Debemos permanecer fieles a Cristo. No debemos cambiar la verdad por la comodidad. No debemos cambiar la fidelidad por la aceptación del mundo. No vale la pena cambiar a Cristo por las cosas que este mundo ofrece. Porque al final, todo lo que este mundo ofrece pasará, pero Cristo permanecerá. Ahora bien, después de ver una y otra vez el llamado a permanecer fieles, el pasaje nos muestra por qué vale la pena perseverar. Pues Cristo nunca llama a su pueblo a sufrir sin darle una esperanza. Por eso el último punto del mensaje de hoy nos muestra que detrás de esta exhortación hay una promesa gloriosa. Por eso el cuarto y último movimiento del pasaje es la promesa, la cual es descrita como la corona de vida y la victoria sobre la segunda muerte. Después de llamar a su iglesia a permanecer fiel, incluso hasta la muerte, es allí cuando añade una gloriosa promesa desde la última parte del versículo 10 al decir, y yo te daré la corona de la vida. Y sigue diciendo el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Observen el extraordinario contraste que nos encontramos aquí, mis hermanos. Cristo les ha hablado de tribulación, de prisión y de muerte, pero termina hablando de vida. A una iglesia amenazada de perderlo todo, el Señor le promete aquello que nadie podrá quitarle, la corona de vida. Esta corona no es un trofeo que el creyente gana por sus propios méritos. Es la recompensa que Cristo promete por pura gracia a aquellos que perseveran unidos a Él hasta el final. Y esto es importante porque el vencedor no es una clase especial de cristiano, ni alguien que vence porque posee una fuerza espiritual superior a los demás. El vencedor es aquel que permanece en Cristo. Es aquel que por la gracia de Dios continúa creyendo, confiando y aferrándose al Señor. Y eso es porque su Santo Espíritu nos da lo que necesitamos para perseverar. Porque en última instancia, mis hermanos, nuestra victoria no descansa en nuestra capacidad para sostenernos a nosotros mismos, sino en Cristo que ya venció. Y por eso Juan dice en su primera carta, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria del creyente consiste en permanecer unido por la fe al gran vencedor. Y Cristo promete a ese creyente la corona de la vida. Para Esmirna esta promesa era especialmente preciosa. Algunos podían perder la libertad, sus bienes, su posesión, incluso podían perder la vida. Pero Cristo les promete una vida que nadie podía quitarles. El mundo podía llevarlos a la muerte, pero no podían impedir que recibieran de Cristo la vida eterna. Y por eso la carta continúa con otra promesa al final del versículo 11, al decir, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Ahora bien, en cuanto al término de segunda muerte, Apocalipsis explica más adelante que la segunda muerte se refiere al juicio final y eterno de Dios. La primera muerte es la muerte física, aquella que todo ser humano va a sufrir si Cristo no regresa antes. La primera muerte es aquella que tendremos que enfrentar todos, pero la segunda muerte es la condenación eterna. Y Cristo le dice a su pueblo que podrán enfrentar la primera muerte, pero jamás sufrirán daño de la segunda. Los hombres podían quitarles la vida temporal, pero no podían tocar su destino eterno. Podían condenarles ante los tribunales de este mundo, pero no podían condenarles ante Dios. Podían llevar sus cuerpos a la muerte, pero no podían separarlos de Cristo. Y es precisamente esa la seguridad que sostiene esta promesa. Porque el creyente permanece y pertenece a aquel que ya venció la muerte. Recuerden el comienzo de esta carta, Cristo se presentó como aquel que estuvo muerto y volvió a vivir. Y ahora ese mismo Cristo promete vida a los suyos. Él venció la muerte. Y aquellos que estamos unidos a Él, participaremos de su victoria. Por eso la esperanza cristiana consiste en saber que para quienes estamos en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. La muerte puede tocar nuestro cuerpo, pero no puede condenar nuestras almas. Puede cerrar nuestros ojos ante este mundo, pero no puede apartarnos de la presencia del Señor. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No porque la muerte sea buena en sí mismo, sino porque Cristo ha vencido aquello que la hacía verdaderamente terrible. Pues el gran problema del hombre no es simplemente que algún día morirá. El problema más profundo es morir sin saber y sin haber sido reconciliado con Dios. Y por eso esta promesa nos lleva nuevamente al corazón del Evangelio. Cristo vino a salvarnos del juicio que merecíamos. En la cruz llevó la condenación de su pueblo y resucitó victorioso para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Por eso para el creyente la corona de la vida y la victoria sobre la segunda muerte no son promesas humanas basadas en nuestros méritos, sino que descansan sobre la obra perfecta de Jesucristo. Él murió, Él resucitó y Él venció. Y porque estamos unidos a Él, la muerte no podrá destruir nuestra esperanza. Esmirna era una iglesia aparentemente débil, pobre y perseguida, pero Cristo le promete algo que ninguna persecución podría destruir. Y eso es vida eterna, vida en abundancia. Quizás hoy no enfrentemos las mismas circunstancias de Esmirna, pero todos enfrentaremos algún día la realidad de nuestra propia muerte. Y la pregunta verdaderamente importante no es cuánto tiempo viviremos, sino qué tan preparados estamos para ese inevitable día. Porque la muerte física no será el final. Después de ella hay una eternidad. Y solamente aquellos que estamos en Cristo tenemos la seguridad de que la segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros. Por eso, iglesia, esta promesa nos llama a levantar la mirada hacia lo eterno. Nuestra esperanza no está en conservar todo lo que tenemos en esta vida. Nuestra esperanza está en la vida que Cristo nos prometió. No vivimos únicamente para aquello que podemos perder. Vivimos para aquello que Cristo ha ganado para nosotros. Ya para concluir, mis hermanos, recordemos lo que nos enseña esta carta. Y es que Cristo nos anima, nos exhorta a seguir con Él a pesar de las dificultades. La iglesia de Esmirna sufría, era pobre ante los ojos del mundo y estaba siendo perseguida. Pero Cristo no la miraba como el mundo la miraba. Para él era una iglesia rica, porque su verdadera riqueza no estaba en lo que tenía, sino en aquel a quien pertenecía. Hermanos, debemos tener presente estas grandes verdades, porque en el momento que atravesemos situaciones difíciles, en ese momento será probada nuestra fe. En ese momento, cuando obedecer a Cristo nos esté costando, en ese momento es donde debemos mantenernos fieles. No pensemos
que el Señor no entiende por lo que pasamos. No pensemos que el Señor está ajeno a nuestros sufrimientos. Cristo conoce a los suyos y no abandona a quienes ha comprado con su sangre. Por otra parte, para quienes aún no han confiado en Cristo como su Señor y Salvador, nuevamente hay que decirles que la verdad es que Cristo no promete una vida sin sufrimiento. Cristo no promete que vamos a vivir una vida como cristianos en el que no vamos a sufrir. Pero lo que sí promete es algo mucho mejor. Promete reconciliación con Dios y vida eterna por medio de Él. Ese mismo Cristo que venció la muerte llama hoy a pecadores a venir a Él. Por eso no deben confiarse en sus obras, en su religión, ni en su propia justicia. Deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Él murió por pecadores y resucitó para dar vida a quienes creen en Él. De nada vale al hombre ganarse el mundo si pierde su alma. Por eso, el que tenga oídos, que oiga. Pues hoy es el día de salvación. Iglesia, permanezcamos fieles. No sabemos qué pruebas vendrán, pero sí sabemos quién estará con nosotros cuando estas pruebas lleguen. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad para resistir, sino en la fidelidad de Cristo. Por eso, sigamos con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Seamos fieles hasta el final, porque al que vence, Cristo le promete la corona de vida. Y llegará el día en que toda lágrima será quitada, toda prueba habrá terminado y estaremos para siempre con nuestro Salvador. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios bendito, por tu palabra. Señor, ayúdanos a mantener fiel nuestro compromiso y nuestra fidelidad a ti y a tu obra, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a permanecer arraigados a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder mantener presente la importancia de una comunión sana y constante contigo. Padre Santo, te pido que nos ayudes, Señor. En cada día y en cada situación necesitamos de tu Santo Espíritu para perseverar en medio de las dificultades, Señor. Danos la fortaleza, danos la guía, danos la valentía y danos la capacidad de poder seguir adelante, Señor, en esta carrera de la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos preservar tu verdad, perseverar en fidelidad y proclamar el santo evangelio que un día llegó a nuestros corazones transformando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Ayúdanos a perseverar hasta el final a pesar de las dificultades, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en esos momentos de dificultad donde nos tengamos que replantear qué hacer, Señor, podamos siempre buscar agradarte a ti, Señor, por encima de las dificultades, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia rica espiritualmente, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, con la mirada puesta en ti y no en lo pasajero de este mundo, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a perseverar, a mantener la mirada en las promesas eternas que tú has prometido para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia fiel a ti, de tal manera, mi Dios bendito, que podamos ser fieles hasta el final. Nos ponemos en tus manos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.